Ucrania le ha metido por accidente un balazo en el pie a Washington. Fue sin querer queriendo, pero Estados Unidos ya le ha urgido a Ucrania dejar de atacar las refinerías rusas. ¿Por qué Washington está defendiendo a las refinerías rusas? Pues resulta que el gas ha puesto a la administración de Biden en jaque. ¿Y por qué esta situación tiene a Washington tan preocupado? Bueno, pues porque con estos ataques, indirectamente Ucrania está causando un alza desmoderada en los precios del petróleo, no solo en Estados Unidos, en el mundo entero. El problema es que esto coincide también, no es nada nuevo. Hemos visto las fluctuaciones de los precios del petróleo a causa de la guerra durante los últimos 2 años. Entonces podríamos pensar, no es algo nuevo. Lo nuevo aquí es que este es un año electoral y una escalada en los precios del crudo en Washington pone contra las cuerdas a la administración de Biden porque quiere reelegirse. ¿Cuánto han subido los precios del petróleo este año, producto de la guerra? Vemos un aumento cercano al 15% con el precio del barril, que hoy ha alcanzado más e incluso ha rozado los $85 y a veces ha superado el tope de los 100 en distintos puntos desde que comenzó la guerra. Este incremento no es simplemente un sube y baja en los precios del mercado, es un fenómeno que se está alineando evidentemente con el calendario político de los Estados Unidos. En estos momentos interesa mucho que el precio de las gasolinas esté bajo, en particular con el inicio de la campaña de Joe Biden en su esperada reelección. ¿Qué tiene que ver esto con Europa del Este y con los ataques de Ucrania a las refinerías rusas? ¿Por qué le interesan tanto? ¿Y por qué es esto lo que está desestabilizando de alguna manera la campaña de Joe Biden? Aquí es donde entra en escena precisamente Ucrania, con estas nuevas tácticas de guerra que están incluyendo ataques a objetivos no militares con drones que el propio Estados Unidos le dio a Ucrania y que Ucrania ahora está usando para atacar infraestructura clave rusa. Estos ataques no son aleatorios. Son ataques evidentemente de un acto de desesperación frente a la falta de municiones y son movimientos muy calculados, muy destinados a debilitar la capacidad productiva de Rusia en uno de sus sectores más fuertes, que es precisamente el sector energético. ¿Y cómo afectan estos ataques a los mercados globales? Pues al impactar las refinerías del petróleo, de terminales, de almacenes, de centros de almacenamiento y distribución de petróleo ruso, pues estos ataques no solamente están minando a la economía rusa, sino que también están enviando definitivamente un efecto dominó al resto de los mercados energéticos globales. Miren, es muy simple deducirlo. Cualquier amenaza percibida a la estabilidad del suministro del petróleo va a desencadenar, obviamente, una reacción nerviosa en los mercados. Y esto va a impulsar los precios de las gasolinas a la alza. Ahora, hay que considerar este momento preciso en donde en Estados Unidos estamos en un año electoral, en Estados Unidos, en México, muchas partes del mundo, pero lo que interesa en este momento es sobre todo en Estados Unidos, donde la economía y para ser más precisos, los precios de las gasolinas juegan un papel muy importante para que la gente esté a favor o en contra de Joe Biden. A nadie le va a gustar una administración en donde el precio de la gasolina esté carísimo y por ende el precio de todo y los niveles inflacionarios y todo sea más caro de consumir. Un aumento así en los precios del petróleo se está convirtiendo en un balazo en el pie para la administración de Biden que viene de su amigo Volodymyr Zelensky. Y esto, por supuesto, que está afectando la popularidad de la reelección, de la posible reelección de Joe Biden. Si es que había alguna oportunidad en las encuestas, pues esto lo está minando. ¿Y qué significa este aumento del 15% en los precios del petróleo para el ciudadano estadounidense promedio? No es solamente un 15% cualquiera de no hay problema, lo pago. Es un verdadero cambio que se produce en un aumento tangible de todo. Ustedes saben que cuando suben las gasolinas, sube todo. Desde, por supuesto, claro, cuando vas a cargar el tanque de tu carro, pero también el transporte de bienes, el precio del huevo, de la tortilla, de todos los alimentos básicos, el precio, por cierto, hasta de los billetes de avión.
Y esta situación se está complicando todavía más porque hoy se está considerando precisamente que el detonante de esto es, entre otras cosas, sí, la guerra en Ucrania, pero el papel de Ucrania en este tablero geopolítico, atracando o minando, intentando minar la economía rusa para mermar sus refinerías y sus gasoductos, pues entonces con este tipo de ataques, Ucrania no solamente está desafiando a Rusia en el campo de batalla, sino que también le está, repito, metiendo un balazo en el pie a la administración de Biden. De lo contrario, ¿en qué escenario creen ustedes que podría la administración de Biden abogar por las refinerías rusas? De ninguna manera. Lo hace porque el sector energético ruso depende directamente e indirectamente de eso, depende su reelección en estos momentos. Y esta estrategia podría parecer muy eficaz a corto plazo, pero en el lado ucraniano tal vez no se pusieron a considerar, o tal vez sí, que esto corría un riesgo de provocar una escalada en los precios del petróleo mundial, justo en un año en donde hay elecciones para uno de sus mejores aliados. Y eso está teniendo consecuencias económicas muy grandes a nivel mundial. Y ahora, pues, la pregunta obligada es si estos ataques con drones ucranianos fue un accidente sin querer queriendo o fue un cálculo más profundo para buscar influir en la economía estadounidense y también en la economía global y por extensión, pues, aplicar presión para que a cambio de que paren con esos ataques se le otorgue un flujo de armas que necesitan desesperadamente en estos momentos. ¿Qué busca realmente Zelensky con estos ataques? La respuesta, fíjense, según un funcionario ucraniano dijo que era simplemente cortar el suministro de combustibles a tropas rusas y reducir en consecuencia con eso la financiación de su operación militar. Eso es lo que dicen. Pero la realidad es mucho más compleja y las consecuencias mucho más grandes. Podemos imaginarnos que cuando hay una disrupción, eso cualquiera lo sabe, en las cadenas de suministro del petróleo de Arabia Saudita, de uno de los grandes productores petroleros, por ejemplo, cualquier país miembro de la OPEP, para acabar pronto, cuando se corta la producción de uno de estos, los precios de las gasolinas suben. Es precisamente lo que estaba planeando la OPEP. Ahora, una reducción forzada, ¿sí?, escala los precios de los combustibles de una manera desproporcional. Estamos hablando de una táctica que pareciera astuta en el teatro de la guerra, impactante en contra de la economía rusa, pero que está desencadenando un efecto dominó en los mercados globales, especialmente en el precio del petróleo. Y eso no es solamente una cuestión de reducir la capacidad bélica de Rusia. Ahora se trata de cómo estos ataques están perturbando las operaciones de las refinerías rusas y están provocando un aumento de los precios de las gasolinas, de los combustibles en general, en todo el planeta Tierra. ¿Qué significa esto? Es un punto, es una línea roja que ni siquiera Washington está dispuesta a cruzar, sobre todo en un año electoral. Indirectamente, Ucrania está perjudicando a uno de sus principales aliados, Washington. Si el precio del petróleo, repito, aumenta significativamente por este tipo de acciones militares, ¿cómo va a afectar eso a la reelección de Biden? Y cómo Biden va a poder convencer a los republicanos, que vamos a hablar de eso en otro podcast, de que le destraben la ayuda que Ucrania tanto necesita. Primero, este aumento de los precios del petróleo producidos indirectamente por los ataques ucranianos, pues está aumentando los costos de la energía, está afectando todo. También la manufactura estadounidense, por supuesto, el transporte, y esto a su vez está disparando la inflación, reduciendo el poder adquisitivo y frenando el crecimiento económico. ¿Hasta qué punto Washington entonces está dispuesto a tolerar este tipo de estrategias? Pues la nota de esta semana nos deja muy en claro que no está dispuesto a tolerar más este tipo de ataques de Ucrania que están resultando en un alza sostenida de los precios de todo y se están traduciendo en un problema político y económico enorme para la administración de Biden, que coincide con muchos otros problemas de esta semana que van desde los problemas migratorios, por supuesto los problemas de las faltas de acuerdo con los republicanos, por supuesto los problemas de la subida de tipos de interés, de la inflación, aunque la Fed acaba de anunciar que mantenía los tipos de esta semana, aún así no se ha visto una reducción real
o que beneficie los bolsillos de los estadounidenses. Es una de las quejas principales en estos momentos que está afectando precisamente a la campaña de Biden. Y hoy necesita equilibrar esta estrategia militar con todas las implicaciones económicas y globales, especialmente teniendo en cuenta la relación con sus aliados, que resultaron ser, fíjense, uno de sus peores enemigos en estos momentos. Creó un monstruo, porque ahora resulta que uno de los ataques menos inesperados para su propia reelección viene de uno de sus grandes aliados y patrocinadores, pues a alguien aquí ha patrocinado por tanto tiempo, que es Volodymyr Zelensky. Y esta dinámica pues, nos está mostrando precisamente la interconexión que existe en la economía global y nos hace reflexionar, yo creo que acerca de la pregunta más importante. ¿No lo tenía calculado Ucrania? ¿No sabía Zelensky que este iba a ser un efecto dominó? ¿O sí lo sabía? Y es la manera en la que está presionando a la administración de Biden para que destrabe los fondos que tanto necesita pronto a cambio de que cese con estos ataques. Les dejo una pregunta final para la reflexión. ¿A quién afectarán más estos ataques al final del día? ¿A Rusia o a Washington? Porque recordemos que las elecciones de Rusia acaban de pasar ya. Las de Washington apenas están comenzando. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.